La Bitbox 02, la Coldcard MK4, la Ledger Nano X y la Trezor T son algunas de las principales hardware wallets en el mercado y que están en un rango de precio similar. Sin embargo, hay poco contenido que las compare. ¿Qué tienen de igual y qué tienen de diferente? ¿Cuáles son las características que las hacen únicas? Todo esto es lo que vas a aprender en este video, así que comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más sobre tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto los links de referidos para que accedas a las páginas oficiales de estos dispositivos. Utilizando estos links me ayudas a seguir creando contenido de calidad. Comencemos con el uso. Aquí podemos ver que tanto la Bitbox 02 y la Trezor T soportan múltiples criptomonedas y a su vez tienen una versión del software interno del dispositivo que es de solo Bitcoin. De esta forma minimizan la cantidad de vectores de ataques posibles. Por su parte, la Coldcard MK4 es la única de este grupo que está diseñada desde el comienzo para ser utilizada solo con Bitcoin. La Ledger Nano X utiliza un sistema diferente y funciona mediante la instalación de aplicaciones. Puedes instalar múltiples criptomonedas o solo la aplicación de Bitcoin, pero no tiene un software de solo Bitcoin. Veamos la antigüedad de estos dispositivos. La hardware wallet más moderna es la Coldcard MK4, ya que fue lanzada en 2022, mientras que la Trezor T es la que tiene más antigüedad en el mercado, con presencia desde el 2018. Si analizamos el software interno del dispositivo, en el caso de la Bitbox 02, la Coldcard MK4 y la Trezor T, el software es open source y está disponible en GitHub para que lo puedas revisar. En el caso de la Ledger, algunos de los componentes del software son open source, pero no todo el código que está dentro del dispositivo. Respecto al material, todos estos 4 dispositivos son de plástico y la Ledger Nano X es la única que además tiene el cobertor de acero inoxidable. Cuando vemos las dimensiones, la más grande es la Coldcard MK4, que tiene una forma de una pequeña calculadora y tiene 86 x 50 x 7.5 milímetros. Naturalmente, esto es consecuencia de la disposición del teclado y de la pantalla. Sin embargo, cuando revisamos el peso, la Ledger Nano X es 4 gramos más pesada que la Coldcard MK4, convirtiéndola en la más pesada de este grupo. Al hablar de las pantallas, todas tienen una pantalla de 128 x 64 píxeles OLED blanco, con excepción de la Trezor T, que tiene una pantalla LCD táctil de 240 x 240 píxeles. Y naturalmente la interacción de la Trezor T es mediante la pantalla, mientras que en la Ledger Nano X se utilizan 2 botones, en la Coldcard MK4 es mediante el teclado de 12 botones y en la Bitbox 02 es utilizando sensores táctiles capacitivos que reaccionan al acercar los dedos al dispositivo. Antes de avanzar con el soporte a billeteras y multifirma, te quiero invitar a newsletter gratuito de BTC en español, donde te comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespanol.com y suscríbete fácilmente con un email. Ahora sí, continuemos con el soporte a multifirmas. Un tema importante es la capacidad de crear transacciones multifirmas, es decir, que varias personas tienen que firmar una transacción. En este punto, todas las hardware wallets soportan esta funcionalidad, por lo que las podrías utilizar para firmar transacciones de Bitcoin parcialmente firmadas o PSBT por sus siglas en inglés. El software que está instalado dentro del dispositivo, que generalmente se llama firmware, está en inglés en todas estas hardware wallets. Ahora bien, para interactuar con estos dispositivos es necesario tener una billetera o aplicación de escritorio, lo que nos lleva al siguiente punto: las billeteras nativas. En este caso, la Bitbox 02 tiene la aplicación de escritorio nativa llamada Bitbox App y está disponible para Windows, Mac y Linux. Para el caso de la Ledger, la aplicación nativa se llama Ledger Live y también está disponible en estos 3 sistemas operativos. Para la Trezor, la aplicación nativa se llama Trezor Suite y también está disponible en Windows, Mac y Linux. Por último, tenemos la Coldcard, que es la única de este grupo que no tiene ninguna aplicación nativa, sino que se tiene que conectar con otras aplicaciones de escritorio, como por ejemplo Sparrow, Spectre o Electrum. Cabe mencionar que las otras 3 hardware wallets también se pueden conectar a estas aplicaciones de escritorio, ya sea la Sparrow, Spectre o Electrum.
Estas aplicaciones nativas se conectan por defecto a los nodos que están guardados en los servidores de estas compañías, lo que implica un riesgo para tu privacidad. Sin embargo, en el caso de la Bitbox App, Ledger Live y Trezor Suite, todas tienen disponible la funcionalidad para que las conectes a tu propio nodo de Bitcoin para no compartir información con estas empresas. En el caso de Coldcard, como vimos, es necesario conectarse a aplicaciones de terceros, y estas aplicaciones también ofrecen esta funcionalidad para que te puedas conectar a tu propio nodo. Si quieres utilizar tu hardware wallet para firmar transacciones que fueron creadas desde tu teléfono móvil, entonces el siguiente punto te va a interesar. Estas 4 hardware wallets soportan la conexión con un teléfono Android. Sin embargo, en el caso de la Trezor, al momento de publicar este video, se puede hacer utilizando la página web o un servicio de terceros. En la página oficial de Trezor aclaran que están trabajando en una versión móvil de Trezor Suite para que la interacción sea nativa con la aplicación. Un punto más para agregar es que es posible conectar la Ledger Nano X y la aplicación móvil de Ledger Live en un iPhone utilizando Bluetooth, siendo la única de este grupo que permite la conexión nativa con el ecosistema de iOS. Un detalle del hardware que me parece importante mencionarte es la batería. Para este caso, la única que tiene una batería interna es la Ledger Nano X, mientras que la Coldcard es opcional. La solución que diseñaron fue la de un conector que llamaron Cold Power, al que puedes conectar una batería de 9 volts y luego mediante un cable USB la conectas a la Coldcard para que le suministre energía. Ya te hablé sobre el Bluetooth, pero me parece importante dejártelo más en claro. La única que tiene conectividad vía Bluetooth es la Ledger Nano X, y esta es la razón por la que tiene la batería. Veamos ahora uno de los aspectos más importantes al momento de comprar una hardware wallet, el precio. Cuando vemos los precios al momento de publicar este video en diciembre de 2022, la Bitbox 02 es la más barata con un precio de 139 euros, mientras que la MK4 sale $148 y la Ledger Nano X 149 euros. La única que se desprende de este rango de precios es la Trezor T, que sale 267 euros, es decir, un 80% más que la Ledger Nano X. La única razón que veo como justificativo de esta gran diferencia de precio es por la pantalla táctil, ya que es la única que tiene una pantalla touchscreen y que sea de color. Ten en cuenta que tan solo hace 2 años, cuando publiqué la comparativa entre la Trezor T y la Ledger Nano X, la Trezor T estaba a 149 euros y la Ledger Nano X a $119. Como bien sabes, hay muchas otras funcionalidades en común entre estas hardware wallets, como por ejemplo, crear una cuenta falsa con un PIN o una contraseña para acceder en caso de que seas forzado a ingresar, o también el soporte a Taproot, o la conexión vía un cable USB-C, entre otras funcionalidades. Sin embargo, te quiero compartir los puntos que hacen única cada una de estas hardware wallets en comparación al resto. La característica única de la Bitbox 02 es la forma de interactuar, ya que utiliza sensores capacitivos y no utiliza botones. Además, es la única que ofrece la opción de hacer el backup en una tarjeta microSD por defecto. Y de esta forma, el proceso de guardar la frase de recuperación manualmente se puede hacer luego de la configuración inicial. No te obliga a hacerlo desde el comienzo. Por su parte, la Coldcard MK4 es la que tiene la mayor cantidad de características únicas. Tiene 2 chips de seguridad de proveedores diferentes y a su vez está indicado dónde hay que romperla en caso extremo. También es la única con un teclado numérico y que utiliza una bolsa para el envío que tiene un número único y que te permite certificar que el dispositivo es el original. Y finalmente, es la única que te permite elegir hacer la configuración y el firmado de las transacciones en un modo 100% offline o 100% desconectado, es decir, sin ninguna conexión a otro dispositivo o computadora. Por su parte, la Ledger Nano X es la única que tienes que cargar aplicaciones para cada una de las blockchains por separado, porque internamente las maneja como si fueran compartimentos estancos, para mejorar la seguridad. Y finalmente, la Trezor T es la única que tiene una pantalla touchscreen y de color. No me quiero olvidar de compartirte el país de origen de cada uno de estos dispositivos. Ahora bien, ya que vimos la comparativa, la pregunta que te estarás haciendo en este momento es ¿cuál es la que tengo que elegir? Y como siempre te digo, la respuesta es en función del uso que le des. Por ejemplo, si usas un iPhone, la respuesta es simple y es la Ledger Nano X, porque es la única que soporta la comunicación con la aplicación del Ledger Live en tu iPhone vía Bluetooth. En cambio, si utilizas Android y rara vez haces una transacción,
Entonces mi recomendación es que te compres la Ledger Nano S Plus porque no es necesaria la conexión de Bluetooth. Puedes conectarla con un cable a tu Android y sale tan solo 79 euros, lo que la hace más barata que estas 4 opciones. Sin embargo, si utilizas Android y quieres utilizar la Ledger de forma más continua o más seguida y con mayor facilidad de uso, entonces la Ledger Nano X te va a permitir firmar transacciones fácilmente sin la complicación de andar con un cable encima. Si utilizas solo la computadora de escritorio, entonces cualquiera de estas opciones te va a servir. La gran diferencia va a ser en cómo valoras el nivel de seguridad y de usabilidad. Si quieres la que tiene mayor nivel de seguridad, entonces iría con la Coldcard MK4, aunque sacrificando un poco la usabilidad. Si quieres la opción más fácil de utilizar, la 3T es la que a mí me resultó más fácil, aunque este punto es muy subjetivo y depende de tus gustos. Si utilizas muchas criptomonedas, entonces la Coldcard queda totalmente eliminada y elegiría entre las otras 3 opciones. Si utilizas solo Bitcoin, te recomiendo que utilices la Coldcard MK4 o la Bitbox 02 de solo Bitcoin o la 3T con el firmware de solo Bitcoin. En la descripción te comparto los links para estas 4 hardware wallets. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto todos los otros videos tutoriales y comparativas que he hecho de las hardware wallets. Y a tu derecha la playlist con los videos de todas las herramientas para guardar la frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.